Pronto, qué bueno. Ahí está. Ok. Entonces tenemos nuestro problema, nos dice, para la armadura mostrada en la figura 1-9A, que es la que tenemos abajo, ¿verdad? Determinar el esfuerzo en los miembros AC y BD. El área de la sección transversal de cada uno es 900 milímetros cuadrados. Entonces, tenemos nuestra armadura, que estamos viendo acá, y nos dicen que cada elemento tiene una sección de 900 milímetros cuadrados. Entonces, lo que necesitamos es determinar el esfuerzo en dos miembros, en dos elementos, el elemento AC y el elemento BD, únicamente, ¿verdad? O sea, dos miembros, eso es bastante sencillo. ¿Qué es el problema? Nosotros pues vamos a ampliarlo un poquito más. No solo vamos a hacer dos elementos, el AC y el BD, sino que pues vamos a ver si nos da tiempo de hacer toda la armadura para que sea un poco más entretenido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para iniciar a determinar los esfuerzos en los elementos, muchachos? ¿Alguien que se acuerde de qué hacíamos con armaduras? Determinar reacciones, buenísimo. Empecemos con reacciones. Entonces tenemos nuestra armadura, tenemos 3 grados de libertad, de hecho aquí ya nos los marcan. Tenemos acá en el apoyo A, un apoyo simple, un rodillo. Recordemos que el rodillo, el único movimiento o el único grado de libertad que restringe es desplazamiento normal a la superficie que está apoyado. En este caso la superficie es horizontal. Entonces, el impedimento es vertical, ¿verdad? Que sería esta fuerza que está acá. Horizontalmente se puede desplazar, no tenemos restricción y puede girar, ¿verdad? Entonces, la única fuerza que vamos a tener es la vertical. Y en el apoyo H tenemos una articulación. Entonces, la articulación impide dos movimientos o genera 2 grados de libertad, como lo quieran ver. Uno es vertical y el otro es horizontal. O sea, tenemos 2 grados de libertad que se generan en el apoyo H, más uno en el apoyo A. Entonces, en nuestro sistema vamos a tener 3 grados de libertad, que sería el general, ¿verdad? Cosa que no quiere. No quiere muchacho. A ver si se pone a pelear el lapicito también. Bueno, entonces son 3 grados de libertad. No nos deja por un medio, por otro se puede. Ok, entonces tenemos 3 grados de libertad en nuestro sistema. Bueno, ok, entonces esto significa que para resolver la estructura completa tenemos que hacer 3 ecuaciones de equilibrio. Estas ecuaciones de equilibrio son las de estática, ¿verdad? Las que ya conocemos de siempre. No viene peleando esto mucho. Voy a cerrar Paint a ver si reacciona esta cosa.
Oye, integré el que no quería. Ok, ahí estamos. Entonces, dijimos, tenemos 3 grados de libertad, necesitamos utilizar 3 ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Y lo mejor es utilizar las 3 ecuaciones de equilibrio y no repetir alguna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no podemos estar seguros que realmente tengamos equilibrio estático en las 3 ecuaciones o de las 3 formas, ¿verdad? Entonces, lo mejor es siempre utilizar las 3 ecuaciones, aunque podamos usar momentos, digamos, en 2 puntos para determinar las demás fuerzas. Lo mejor, como les digo, es usar una de la ecuación de momentos y después usar fuerzas en X y fuerzas en Y. Y ahí estamos, ¿verdad? Ok. Entonces, iniciemos a trabajar nuestro problema. Entonces, vamos a iniciar trabajando sumatoria de momentos. El mejor punto para hacerlo es donde tenemos más grados de libertad en el mismo punto, porque así eliminamos o se anulan esos dos y solo nos queda el restante, ¿verdad? Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en H. Igual a 0. En contra es positivo. Entonces, en el apoyo H tenemos dos fuerzas que se anulan y solo nos queda la fuerza de allí, ¿verdad? Entonces, tenemos las dos fuerzas externas de 30 y 70 kilonewtons y la fuerza allí. Entonces, ¿qué fuerza nos genera momento positivo? Pues las dos externas. Vas a tener la primera fuerza de 30 kilonewtons por el brazo, ¿verdad? Entonces, el brazo sería la distancia desde el apoyo H hasta C. Tenemos 4 paneles de 4 metros, significa que aquí hay 4 metros, aquí hay 4 metros, aquí hay 4 metros y aquí hay 4 metros, ¿verdad? Entonces tenemos 12 metros hasta el punto C. Más la fuerza de 70 kilonewtons por el brazo, que en este caso serían 4 metros, y menos la fuerza Y por la distancia, que son 16 metros, ¿verdad? Esto es igual a 0, entonces ya determinamos a Y. ¿A Y es igual a cuánto? ¿Cuánto sería el valor de Y? 40 kilonewtons. Ok. Y es hacia arriba, ¿verdad? Aquí sí tenemos que tener esa fuerza obligada hacia arriba. ¿Por qué? Porque ese es un apoyo simple. Si tenemos, pues aquí es compresión, si tuviéramos tensión en A o estuviera hacia abajo, simplemente el apoyo A se levantaría, ¿verdad? Pues no podría soportar esa fuerza de tensión. Y aquí estamos bien, ¿verdad? Entonces, después hacemos una de las dos sumatorias de fuerzas. Si quieren, hagamos sumatoria de fuerzas en X, que eso es bien sencillita. Lo vamos a hacer aquí a la par. Suma fuerzas en X igual a 0. Hacia la derecha es positivo y solo tenemos HX, que es 0, ¿verdad? Y ahí se acabó el asunto. Solo una fuerza tenemos horizontal y esta obviamente es 0. Porque si fuera diferente 0, quisiera decir que se estuviera trasladando nuestro sistema, ¿verdad? Y como estamos en estática, entonces no podemos tener traslaciones, ¿verdad? Entonces tenemos Hx igual a 0. Y por último nos queda Hy. Para acá hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. Positivo hacia arriba. Tenemos la fuerza Y y la fuerza Hy positivas y las otras dos fuerzas negativas. Entonces tenemos Y más Hy menos
30 kilonewtons y menos 70 kilonewtons. Esto es igual a 0. Entonces, HY va a ser igual a ¿cuánto? Tenemos 100 menos 40, 60, ¿verdad? 60 kilómetros. Buenísimo. Ok, entonces ya tenemos nuestros 3 apoyos determinados. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ya sabemos cuánto es AY y ya sabemos cuánto es HY. Entonces, para cumplir con lo que nos están pidiendo en el problema, nos dicen el esfuerzo en los miembros AC y BD. Si quieren, vamos a volver a copiar esto y ya vamos a sustituir las fuerzas que ya conocemos. O vamos a eliminar grados de libertad, ¿verdad? Mandarle un poquito. Está aquí. Está aquí. Y esto no lo vamos a despachar porque ya no existe. Ok, entonces, AY son 40 kilonewtons. Y 60 kilonewtons HY, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos nuestros apoyos determinados y ya conocemos todas las fuerzas externas que podríamos conocer, ¿verdad? O sea, aquí ya podríamos decir que nuestro sistema está libre. O sea, aquí podríamos anular estos dos apoyos y solo dejar estas fuerzas de acá y seguiría siendo lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que determinar el elemento AC, que es este de acá, y el elemento BD, que es este, ¿verdad? Entonces, estos dos elementos son los que nos están pidiendo en el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular cada uno de los dos elementos, muchachos? ¿Hacer secciones? ¿Método de nodos? Ok. Para uno sería una forma y para el otro podemos hacerlo de otra forma. Entonces, para el elemento AC, podemos hacer nodos, hacemos el nodo A y determinamos la fuerza en AC, directo, ¿verdad? Luego para el elemento B, pues aquí se unen 4 barras. Al hacer nodos en A, determinamos esta de acá. Entonces nos quedarían 3 barras en incógnita, entonces no podemos usar nodos directo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues pasarnos a C, de resolver el nodo C, ya con eso pues ya conocemos esta otra barra, ya tendríamos estas dos, y de ahí ya podríamos utilizar nodos para determinar el elemento BD. Pero, pues en el problema no nos están pidiendo hagan toda la estructura, sino que hagan únicamente estas dos barras de acá. Entonces, nodos en A y una sección que corte el elemento BD. Que de hecho aquí nos lo están dando, ¿verdad? Esta sección 2. La sección 1, si se dan cuenta, está cortando dos elementos, entonces simplemente están haciendo un nodo acá, ¿verdad? Y la sección 2, pues está cortando 3 elementos, y estos 3 elementos sí es método de secciones, ¿verdad? Porque ya tenemos más de 2 nodos también seccionados. Ok, entonces, trabajémoslo de esa forma. Vamos a iniciar primero con nodos A, o resolviendo el nodo A. Vamos a hacer el nodo A. Entonces, tenemos que el nodo A
es una fuerza de 40 kilonewtons, que ya conocemos, y dos fuerzas que no conocemos, que es AC y AB. Entonces ponemos AC y AB. Okay. Ya tenemos nuestras tres fuerzas que están actuando en el nodo A. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues aquí en nodos, recordemos que solo podemos utilizar dos ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Aquí no podemos generar momentos. ¿Por qué? Porque solo tenemos un punto. Entonces, al hacer momentos en un punto, simplemente todas las fuerzas se anulan, ¿verdad? O tienen un brazo cero, entonces se vuelven cero. Entonces, por eso es que solo usamos dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, pues para acá, lo más sencillo es empezar con sumatoria de fuerzas en Y, determinamos AB, y después hacemos fuerzas en X, ¿verdad? Entonces, hagamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y positivo hacia arriba. Entonces vas a tener que la fuerza AB y la fuerza de 40 kilonewtons son positivas las dos, ¿verdad? Entonces, AB en Y más 40 kilonewtons es igual a 0. Ok. Entonces, aquí tenemos que determinar la componente de la fuerza AB. ¿Y esto cómo lo determinamos, muchachos? ¿Cómo podemos determinar esta fuerza AB? Pues tendríamos que utilizar trigonometría y determinar este ángulo de acá, ¿verdad? O, ya sabemos acá, este cateto, ya sabemos este cateto. Entonces, de tantos cursos que hemos llevado, físicas, mates y tanta cosa que hemos hecho, sabemos que este es un triángulo 3, 4, 5. Entonces aquí tenemos una altura de 3, aquí 4, y aquí la hipotenusa se genera en 5, ¿verdad? Entonces aquí simplemente las relaciones trigonométricas se dan por estos catetos de acá. Entonces aquí si queremos conocer el lado vertical serían 3/5, o el seno del ángulo, si este es el ángulo, sería el seno del ángulo sería igual a 3/5. Y el coseno del ángulo, tomando este ángulo como el base, serían 4/5, ¿verdad? Entonces simplemente nos ahorramos eso y ya usamos la relación tal cual, ¿verdad? Entonces tenemos que el elemento AB por 3/5 más los 40 kilonewtons es igual a 0. Entonces el elemento AB va a ser ¿de cuánto? ¿Cuánto sería la fuerza de AB, mucha? Igual si van saliendo dudas, mucha, pregunten, por favor. 66,67. Ok, gracias. Menos 66.67 kilonewtons. Y esta está en compresión, ¿verdad? Ok. Entonces, ya tenemos nuestro primer elemento. Ahora simplemente nos queda determinar el segundo elemento, ¿verdad? Entonces, para esto, hacemos nuestra otra ecuación, que sería sumatoria de fuerzas en X, igual a 0, positivo a la derecha. Entonces, otra vez, las dos se vuelven positivas, AC y AB. Entonces, tenemos AC más AB en X es igual a 0. Entonces, la fuerza AC
va a ser igual a, esto lo vamos a pasar al otro lado, menos la fuerza AB, que la fuerza AB son menos 66,67, por el coseno del ángulo. Ahora, entonces, como es un triángulo 3, 4, 5, tendríamos el coseno que es 4 quintos, ¿verdad? Entonces, por 4 quintos. Entonces, el elemento AC va a ser ¿cuánto? Menos 53,34. ¿Es negativo? No, este es positivo, muchacho. Menos con menos es más. 53,37 kilonewtons, y esta está en tensión, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestros dos elementos del nodo A. Si van saliendo dudas, muchachos, vayan preguntando, por favor. O abran, o encienden su micrófono y hablan, o me escriben ahí en el chat. No importa cuál de las dos. Ok. Entonces ya tenemos nuestras dos fuerzas determinadas. Ahora, ¿qué nos queda? Pues hacer la sección 2 y determinar el elemento BD. Entonces, vamos a poner las fuerzas acá. Vamos a borrar esto aquí. Ok. Entonces vamos a poner aquí el valor de las fuerzas. Vamos a poner tensión en azul y en verde va a ser la compresión. Entonces tenemos que el elemento AB es 66,67 en compresión. A ver. Y el elemento AC es en tensión 53,37. Ok. Entonces ya tenemos nuestros primeros dos elementos calculados. Ahora terminemos la sección 2. Entonces vamos a poner acá la sección 2. Esto sí nos vamos a ayudar otra vez con esto. Aquí podemos usar cualquiera de los dos laterales, ¿verdad? Podemos hacer el lado izquierdo o el lado derecho, el que más nos guste, ¿verdad? Normalmente, o les aconsejo utilizar el que tengan menos cantidad de fuerzas. Pues en este caso, pues están exactamente iguales los dos, ambos tienen dos fuerzas, entonces nos da exactamente lo mismo. Ahora, entonces si quieren vamos a utilizar este lado derecho. ¿Por qué? Pues solo porque sí, mucha. Alguien puede haber dicho, no, usemos el lado izquierdo, también es válido, ¿verdad? O sea, les tiene que dar exactamente los mismos resultados. Aquí no es de que, ay, porque solo el lado derecho le dio eso y yo usé el lado izquierdo y me dio diferente. No, mucha, aquí tiene que dar exactamente lo mismo. Ok, entonces tenemos nuestra sección acá. Aquí, de estas tres fuerzas que estamos seccionando, no conocemos ninguna, pues ese es el chiste del método ahora. Entonces, vamos a tener, vamos a borrar esto acá. Y vamos a borrar estas letras. Ok, entonces tenemos aquí las tres fuerzas que estamos cortando.
La primera es la fuerza dB. La siguiente sería la EB. Y por último, la S. Yo acostumbro poner del nodo que está saliendo al nodo que está llegando, ¿verdad? Y como las estamos poniendo en tensión las tres, están saliendo de E y están yendo hacia los otros nodos que ya no aparecen acá, ¿verdad? Por eso es que las numeramos así. Simplemente porque así me gustaba mucho. Si ustedes dicen, no, yo lo quiero poner A, B, C, igual es válido, ¿verdad? La cosa es de que no se confundan y que le llamen A, B, C y después en el nodo A le vayan a poner la fuerza A, porque ahí sí ya estamos hablando de cosas totalmente diferentes, ¿no, muchachos? No les digo cómo lo hagan ustedes, pues ustedes deciden, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos esto acá, otra vez. Aquí tenemos 3 grados de libertad, entonces tenemos que utilizar nuestras 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces, lo mejor es usar las 3 ecuaciones, ¿verdad, mucha? Y no venir y voy a usar 2 veces momento, voy a hacer momento en D y después momento en E. Bueno, momento en E y después momento en D. ¿Por qué? Porque se puede dar que las fuerzas al final en X, que fue la que no quisieron hacer, no sumen cero, o en Y no sumen cero, ¿verdad? Entonces, lo mejor es usar las 3 ecuaciones. Entonces, vamos a trabajar nuestra ecuación de momentos en el nodo E. Así eliminamos estas dos de acá y solo nos quedamos con la variable dB. Entonces, ok. Entonces, utilicemos nuestra ecuación de momentos y determinamos la fuerza dB. Entonces, sumatoria de momentos en E igual a 0 y en contra es positivo. Ahora, entonces, tenemos todas las fuerzas que generen momento en contra. Aquí sería la fuerza de B y la fuerza de 60 kilonewtons, ¿verdad? ¿Cómo chequeamos qué fuerzas están a favor y en contra? Recordemos nuestra regla de la mano derecha, donde nos ubicamos en el punto B y con la punta de los dedos los desplazamos en el sentido que va la fuerza, ¿verdad, mucha? ¿Se recuerdan de eso? Entonces, si nos ponemos en el nodo B y vemos la fuerza de B, entonces la punta de los dedos, para que se puedan desplazar bien, el dedo gordo nos tiene que quedar viendo a nosotros, ¿verdad? Entonces, esto significa que va positivo con lo que nosotros estamos diciendo. Si hacemos con la fuerza de 70 kilonewtons, otra vez, la punta de los dedos tiene que desplazarse hacia donde va la fuerza. En este caso, tiene que ir hacia dentro de la pantalla. Entonces, esto significa que va en sentido contrario, ¿verdad? Es negativo. ¿Sí? Simplemente para que nos acordemos de eso. ¿Vamos ya? Entonces, tenemos nuestros momentos en E. Dijimos, esta es positiva, entonces vamos a tener la fuerza de B por el brazo. El brazo es la altura que tiene la armadura, que son 3 metros, ¿verdad? Más la fuerza de 60 kilonewtons por el brazo, que son 8 metros, y menos la fuerza de 70 kilonewtons por el brazo, 4 metros, ¿verdad? Esto es igual a 0, y la fuerza de B nos da ¿cuánto? ¿Cuánto sería la fuerza de B?
menos 6667, ¿verdad? Kilonewtons. Y esta sería en compresión. ¿Vamos ya? Ok. Entonces ya tenemos nuestra primera fuerza determinada. Ahora utilizamos nuestra siguiente ecuación de equilibrio. Ahora recordemos, tenemos tres. Ya usamos una, nos quedan dos fuerzas. Tenemos 2 grados de libertad y dos ecuaciones que utilizar todavía. ¿Vamos ya? Entonces, para el siguiente caso, si quieren, hagamos sumatoria de fuerzas en y determinamos EB, porque es la única que tiene componente vertical, porque si hacemos X, pues nos quedamos con un sistema de dos ecuaciones, entonces tendríamos que igual hacer la otra ecuación, ¿verdad? Entonces, hagamos sumatoria de fuerzas en igual a 0, positivo hacia arriba, entonces tenemos EB, que es positiva, va hacia arriba, y 60 kilonewtons también positivo, ¿verdad? Entonces, EB en Y más 60 kilonewtons menos 70 kilonewtons. Esto es igual a 0. Otra vez, EB en Y, veamos el ángulo. Tenemos 4 metros en horizontal y 3 en vertical, ¿verdad? Otra vez volvemos a formar nuestro famoso triángulo 3, 4, 5. Podemos usar las relaciones de ese triángulo, ¿verdad? Entonces tenemos EB por 3 quintos más, bueno, que serían menos 10 kilómetros, ¿verdad? Esto es igual a 0. ¿Y EB va a ser igual a cuánto? ¿Cuánto sería EB? ¿16 cuánto? 16,67. Kilonewtons en tensión, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra segunda fuerza determinada. Ahora nos queda simplemente determinar la última fuerza, ¿verdad? Que sería la fuerza S. Y para eso vamos a utilizar sumatoria de fuerzas en X. Positivo a la derecha, pues aquí no tenemos ninguna fuerza. Estas son las únicas que tienen componente o fuerza en X. Estas dos no, ¿verdad? Entonces, todas van a la izquierda. Todas son negativas, entonces tendríamos, esa es la que no hemos calculado, menos ese. Bueno, si quieren mejor vamos a decir que en el sentido contrario es positivo, para que tengamos todas positivas. Recordemos que estos signos nosotros los ponemos, ¿verdad? O sea, nosotros ponemos la convención de signos que más nos convenga, ¿verdad? Así que convención, ¿verdad? Entonces nos conviene a la izquierda es positivo. Entonces tenemos ese más EB en X más, aquí está, dB. Esto va a ser igual a 0, entonces la fuerza S nos va a quedar igual que estos dos pasan del otro lado negativo. EB en X tenemos 16,67 kilonewtons por la relación en X, que serían 4 quintos, más la fuerza dB, que es menos 66,67. Bueno, vamos a poner aquí abajito. Acá, ¿verdad? ¿Y ese va a ser igual a cuánto? Este, recordemos, es negativo.
la convención que usamos y por este signo de acá, ¿verdad? Entonces, ¿esto sería cuánto? Este va a ser negativo. ¿Cuánto sería ese, mucha? 53,34 kilonewtons, ¿verdad? Y esta está en compresión. Ok. Entonces, con esto ya terminamos nuestra tercera fuerza de la sección 2. Entonces, dos nos quedaron compresión y una en tensión. Entonces, pusimos que verde es compresión y DB es 66,67 compresión. Es DB. Está aquí. 6667, ¿verdad? Vamos a quitar esto. Ok. De ahí tenemos S, que es compresión de 53,34. S es esta de acá. Vamos a volarnos esto. Y 53,34. Y por último, la fuerza EB. Pusimos el tensión. Y EB es 16,67 en tensión. ¿Qué sería esto, verdad? Entonces, ya tenemos los dos elementos que nos pedían en el problema. Recordemos AC y BD. Entonces ya tenemos AC y tenemos también BD. Uno es tensión y el otro compresión, ¿verdad, muchachos? O sea, eso sí lo tenemos que seguir recordando. ¿Por qué? Porque nuestro esfuerzo que calculemos va a ser según el sentido de la fuerza, ¿verdad? O un esfuerzo de tensión o un esfuerzo de compresión, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué nos quedaría? Pues lo que nos resta acá es determinar los esfuerzos. Si quieren, vamos a usar estas 5 barras, estos 5 elementos para determinar los esfuerzos. Entonces, bueno, lo vamos a copiar para tenerlo más cerquita ahí abajo. Ok. Entonces, aquí solo lo que nos queda es determinar los esfuerzos, ¿verdad? Ok. Determinando los esfuerzos, ¿verdad? Entonces, sabemos que el esfuerzo normal es igual a la fuerza partido del área, ¿verdad? La fuerza que resiste el elemento y el área o la sección transversal que tiene cada elemento. Aquí en este caso nos dan ya el área de la sección transversal es 900 milímetros cuadrados. Aquí nos están diciendo que tenemos la misma sección transversal para todos los elementos. Entonces, todos van a ser 900 milímetros cuadrados, ¿verdad? Ok, entonces determinemos el elemento A
¿Cuál era este de aquí abajo? AC. Entonces, el esfuerzo AC va a ser igual a la fuerza AC partido el área. El área solo lo vamos a llamar A porque es la misma para todos los elementos, ¿verdad? 900 milímetros cuadrados. Entonces, la fuerza AC, 5337, dividido, perdón, mucha, dividido los 900 milímetros cuadrados. ¿Y esto da cuánto? Recordemos, kilo por 10 a la 3 y mili al cuadrado por 10 a la menos 6, ¿verdad? Bueno, vamos a poner aquí. Sí, 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 Julio. Por eso es de que les digo, el 10 a la menos 6 son metros. O sea, aquí lo que estamos haciendo es utilizando los prefijos como tal, ¿verdad? Por eso es que ponemos aquí por 10 a la menos 6. ¿Sí, Julio? Buenísimo. Entonces, ¿cuánto les daría el esfuerzo AC? $59.3 megapascales. Y recordemos que AC está en tensión, ¿verdad? Entonces, este esfuerzo está en tensión. Que sería acá, ¿verdad? Ok, ahora terminemos el esfuerzo del elemento AB. Entonces, el esfuerzo AB va a ser otra vez la fuerza AB partido el área. La fuerza AB es de 66-67 kilonewtons. Dividido los 900 milímetros cuadrados. ¿Y esto les da cuánto? Recordemos que los prefijos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Entonces, pues, seguimos usando estos que pusimos aquí arriba. $74.07 megapascales, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo AB dice que es en compresión. Entonces, este sería también compresión acá, ¿verdad? Bueno, la fuerza es compresión y el esfuerzo es compresión. Entonces, ese va a ser el esfuerzo que se está generando en el elemento AB. Ok, ahora pasémonos a la siguiente parte. Sería el esfuerzo en C. Entonces, el esfuerzo C va a ser la fuerza C partido el área. La fuerza C es de 5334.
partido el área, ¿verdad? 900 milímetros cuadrados. ¿Y esto nos da cuánto? Tenemos una fuerza casi como esta. Vamos a ser similar a esto, ¿verdad? 59 punto, ¿qué? 20, 20, ¿qué? 27 o 26 megapascales, ¿verdad? Y C está en tensión, entonces esta va a estar en tensión, ¿verdad? Bueno, ahora terminemos. El siguiente elemento va a ser B. Entonces, el esfuerzo en B es la fuerza B partido el área. Entonces, la fuerza B, 1667, dividido el área de 900 milímetros cuadrados. ¿Y esto nos da cuánto? 1852 megapascales. Ok, entonces esta B estaba en tensión, ¿verdad? Aquí lo puse al revés, mucha, perdón. C es compresión. Y B, el celeste, es tensión. Acá, ¿verdad? Luego, por último, sería el elemento BD. Entonces, el esfuerzo en BD sería la fuerza BD partido del área, la fuerza BD de 6667 dividido los 900 milímetros cuadrados, ¿verdad? ¿Y esto es cuánto? 7407 megapascales. Y eso está en compresión, ¿verdad? Vamos a ver, verde es compresión. Sí. Ok. Esto sería todo del problema. Pues si se dan cuenta, hicimos unos elementos de más que no nos estaban pidiendo en el problema, pero como los habíamos calculado, tampoco es que fueran el fin del mundo para poder calcular los esfuerzos, ¿verdad? Entonces, si hay dudas o algo, por favor díganme. Vamos a detener la grabación.